Muchas gracias y buenos días a todos. Un gusto saludarles nuevamente. Entiendo que también se está agregando un grupo, así que bienvenidos. Voy a empezar a proyectarla en la pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando vean ya mi presentación? Ya la podemos ver aquí. Perfecto, gracias. Como conversamos en la reunión pasada, eh, la sesión uno, digamos, de este módulo uno, iba enfocada a la planificación estratégica para el desarrollo económico local, pero más bien para entender la planificación estratégica, cómo se hace, cuáles son los pasos que se desarrollan y cuáles son algunas herramientas sencillas pero poderosas, digamos, para poder realizar este primer ejercicio de planificación. Eh, y lo que conversábamos es eso, ¿verdad? Que si uno no planifica y no hace plan estratégico de implementación, pues todo lo que soñemos y todas las ideas que tengamos siempre quedarán siendo un sueño, porque no nos va a permitir acercarnos y acercarnos a cumplir ese objetivo. Esta sesión 2 está llamada Identificación de potencialidades y desafíos territoriales. Pero antes de empezar con la sesión 2, quiero hacerles unas breves preguntas, sobre todo para los que participaron en las últimas reuniones, en el último taller, perdón. Son preguntas bien sencillas y aquí va la primera. Entonces, tal vez voy a, voy a leerla y voy a seleccionar a alguien de los que están conectados. Los que no tienen la cámara encendida van a ser prioridad. Eh, y eso, son preguntas bien sencillas y es para compartir realmente qué fue lo que aprendí en la última sesión, especialmente por los compañeros que se están agregando. Pues la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito de la planificación en el ámbito municipal? Y es de opción múltiple, son cuatro opciones. La primera, A, ejecutar actividades operativas de rutina. B, establecer metas diarias para las oficinas municipales. C, guiar el desarrollo económico y social con una visión de largo plazo. De realizar auditorías financieras de los municipios. Entonces, si me hacen favor, antes vamos a ver, Henry Vázquez, si me puedes ayudar a decir cuál es la que crees que es la respuesta correcta. Ok, no contesta. Vamos a ver, Rodrigo, ahí encendió el micrófono, adelante. Buenos días. Buenos Creería que días. tal vez es el de ejecutar actividades operativas de rutina. ¿Que alguien piensa algo diferente? Buenos días. Yo pienso que la Adelante. C, que es guiar el desarrollo económico y social con una visión a largo plazo, porque la A y la B, como se mencionó en la reunión anterior, responde más a una táctica. Excelente. Muchas gracias. No vi quién habló. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alejandro, ¿no aparece mi Alejandro. nombre? Ay, No, es que no te voy a veo porque arreglar eso. estoy con la presentación. Ah, Es bueno, más error mío porque yo no veo la presentación. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro. Bueno, Excelente. bueno. La respuesta correcta es la C, ¿verdad? Como justo decía Alejandro, la diferencia entre táctica y estrategia la táctica se enfoca en acciones operativas en el corto plazo y la estrategia en grandes objetivos en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, importante para que lo anotemos, ¿verdad? Y lo tengamos bien claro. Porque la gente a veces se llena la boca hablando de estrategia y planificación estratégica, pero no saben la diferencia bien sencilla entre una estrategia y una táctica. Y a veces, como conversamos en la sesión anterior, nos pasa a todos, ¿verdad? Comenzamos a ejecutar y proyectos y planes y no sabemos para qué es, cuál es el objetivo final. Entonces, verá, en la parte de comunicación, que la página web y tenemos que hacer una web nueva de la municipalidad o reforzarla. Pero ¿cuál es la estrategia detrás de la página web? Es facilitar información al ciudadano, promover la información turística del municipio para los turistas. O sea, hay que entender qué es lo que está detrás y qué es lo que inspira y cuál es el objetivo de la acción que estoy haciendo. No sé, en el Están Salón realizando Jardín. Pues me pasé a ver los ahí arriba. proyectos que están realizando van a tener incluso, ¿verdad? Una mejor
incluso claridad de cuál es el propósito de lo que ustedes están haciendo en su día a día. Muy fácil. Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué elementos, qué elemento es característico de un objetivo SMART? Opciones. B, ser medible y con plazo definido. C, estar basado solo en recursos externos. D, ser improvisado para adaptarse a las crisis. Vamos a ver de nuevo, empezando por los que no tienen la cámara encendida. Andrea, si nos puedes colaborar, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Hola Héctor, buenos días. Perdón, es Buenos que tengo unos días. problemitas con mi cámara, pero ya la voy a No se activar. preocupe. Eh, Gracias. yo considero que quizás es el objetivo de ser medible con plazo definido. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, Andrea, muy amable. ¿Y por Gracias. qué? Porque dijimos que lo que no se pone con definición y no se traza una forma de medición en el tiempo, no es específico, que no es realista y alcanzable, sencillamente es un buen deseo. Un objetivo tiene que cumplir con esas características que hablamos en la última sesión. El acrónimo SMART, ¿verdad? Es específico, medible, alcanzable, eh, trazado en el tiempo y como bien decía Andrea, ¿verdad? El objetivo es, en la respuesta B, que tengamos esa claridad de qué es lo que vamos a completar, para cuándo. Entonces, esta es la definición más sencilla, pero recuérdense que tienen mucho más elementos alrededor del objetivo. Y vamos a pasar a la última para hacer este repaso muy breve y sobre todo también aprovechando que hay compañeros que se están agregando a la reunión. Es, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia principal entre una estrategia y una táctica en la planificación? Esta está fácil porque ya medio se contestó, pero igual creo que es de las lecciones más importantes de la sesión anterior. Las opciones son A, la estrategia es general y la táctica es concreta. La B, la táctica siempre tiene prioridad sobre la estrategia. C, la estrategia se implementa a corto plazo. D, no hay diferencia entre ambas. Vamos a volver a seleccionar. Vamos a ver Hilary Méndez, si nos puede colaborar. O Hilary Méndez, tal vez. Ok, no hay respuesta. Vamos con Tomás Zapeta, que Tomás nos colaboró en la última sesión. Yo considero que la respuesta sería la A, ¿verdad? La estrategia es general y la táctica es concreta. Excelente. Gracias, Tomás, de nuevo por tu participación. Bien fácil, ¿verdad? Gracias. Esta era bien clara, pero es donde la gente inicialmente siempre se confunde, por así decirlo. Entonces, haciendo este breve repaso y también ahí, ¿verdad? Regresando a lo que estábamos hablando en la sesión anterior, vamos a iniciar esta nueva sesión que como les llamaba, voy a ir de regreso a esto, a esta sesión que está relacionada con la identificación de potencialidades y desafíos territoriales. Como bien hablábamos en la sesión anterior, perdón que se me movió el mouse, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Es una frase de Séneca. Aquí en Guatemala decimos, el que no sabe a dónde va, cualquier viento es norte, ¿verdad? Esa es nuestra adaptación local. Este, y esto nos recuerda, ¿verdad? Lo importante que es la planificación, pero también lo importante que es conocer el contexto, el lugar, la cultura y las características de los lugares donde estamos, porque si no lo conocemos, no tenemos un buen diagnóstico para poder empezar. Entonces, en la sesión anterior yo les pedí que hiciéramos esta actividad práctica, ¿verdad? Que realizáramos un diagnóstico de su municipio utilizando un formato FODA, un mini FODA, realmente algo muy sencillo. Si lo hicieron completo, 100 puntos, creo que es lo va a aprender y poder tener bien internalizado ese conocimiento. Después habíamos hablado de identificar tres potencialidades del municipio, identificar tres debilidades y plantear dos estrategias. Esto fue un poco como una mini tarea realmente de lo que conversamos la última vez. Hoy vamos a hacer esto juntos, pero quisiera ver cómo les
cómo les fue. ¿Alguien que quiera compartir voluntariamente el ejercicio para que lo podamos, perdón, para que lo podamos conversar muy brevemente? ¿Alguien que ha hecho su diagnóstico? Mini diagnóstico, realmente es algo muy sencillo. Yo hice Y mi por favor, diagnóstico. gracias Luis, adelante. Entonces, yo en las potencialidades analicé el municipio de La Esperanza Ujú. y como potencialidades, este municipio cuenta con emprendedores locales, también tiene conectividad terrestre y tiene una oficina municipal de desarrollo económico local. Y en las Ujú. debilidades, falta asociatividad local, el limitado acceso a créditos y una débil visión empresarial. Y luego en las Excelente. estrategias, la identificación de los motores del desarrollo del municipio, que si bien es cierto, hay ciertos análisis, aún no se han identificado plenamente esos motores. También hace falta capacitación a las oficinas y a la Comisión Municipal de Desarrollo Económico Local. Y también otra de las estrategias sería la de crear la marca del municipio. Y en las acciones concretas, reuniones con OMDEL para identificar esos motores de desarrollo, la identificación de potencialidades, de potenciales emprendedores para tenerlos listados y capacitación sobre emprendimientos locales. Esa es cómo hice yo el ejercicio. Gracias. Excelente Luis, muchas gracias. Bien sencillo, ¿verdad? O sea, obviamente sentarse, ser disciplinado, seguir las secuencias para ya hacerlo completo. En este caso era un ejercicio muy práctico y creo que lo agarraste muy bien en el sentido de cuáles son las potencialidades, cuáles son las debilidades y qué es cuáles son las estrategias que van a responder hacia esas debilidades y qué acciones me van a acercar hacia eso. ¿Alguien más que quiera compartir el ejemplo práctico de manera voluntaria? Buenos días, licenciado. Si me lo Buenos permiten. días, Buenos Quisiera días. compartir parte de el ejercicio que realizamos. No sé si está bien como yo lo comprendí, adelante. pero la problemática de nosotros es la empleabilidad. Ujú. Dentro de ello empezamos a trabajar lo que son el FODA. Una de Sí, las fortalezas que podría tener sería las alianzas interinstitucionales. Eh, Otra sería las buenas relaciones interpersonales, que de entre oficina a oficina, pues coordinamos para que todo salga bien. El personal con alto compromiso en la municipalidad, la capacidad intelectual de sus habitantes, la capacidad de adaptación al equipo de trabajo. Muchas veces nuestro equipo a veces manifiesta, ¿verdad?, alguna problemática que no lo puedo hacer porque estoy fuera de horario, pero sin embargo, ¿verdad?, si todos nos unimos a trabajar, pues podemos realizar bonito trabajo en equipo. En las oportunidades tenemos las acciones positivas, los avances de implementación de espacio laboral con un sueldo competitivo, coordinaciones interinstitucionales, formación, emprendimiento local, financiamiento y becas. Una de las debilidades tenemos la falta de comunicación para la coordinación de dependencias laborales, la falta de presupuesto y la asistencia técnica, porque en repetidas ocasiones, ¿verdad? Tenemos nosotros un puesto al que no sabemos dónde ni qué estamos haciendo. Compañeros, por favor, estoy dando a conocer mi tarea. Emileni, eh, dentro adelante, de sigue. las amenazas tenemos las acciones de competencia empresarial, laboral, que pongan en desventaja el profesionalismo, como por ejemplo, a veces nos piden que tengamos cierta edad, que tengamos cierta experiencia. Eh, entonces eso como que a nosotros nos limita un espacio laboral. Ok, Algunas de las potencialidades de nuestro municipio que tenemos es el recurso. Tenemos espacios vacantes de laborales.
Algunas de nuestras debilidades son las aguas negras, la inversión extranjera, la falta de negociación. En nuestro municipio, pues prácticamente se está construyendo lo que es un centro comercial, pero nos faltó socializar lo que son las aguas negras y eso hace que la población pues le ponga peros a la construcción. Ujú. Eh, Tenemos nosotros los recursos, pero muchas veces hay oportunidades más para los extranjeros, como que la gente confía más o por el alcance económico que ellos tienen. Una debilidad fue no poder negociar los espacios laborales. Algunas de nuestras estrategias que queremos implementar son algunas reuniones ejecutivas para poder, más que todo, abarcar o que nos den cierto beneficio a raíz de la construcción de del centro comercial dentro de nuestro municipio Sí, para crear espacios laborales. Esta construcción pues viene a crear lo que es un desarrollo local. Algunas acciones se podrían implementar son la concientización, por lo que le decía, ¿verdad? Que los habitantes están en desacuerdo por las aguas negras. sí. Eh, la formación a profesionales, dependiendo los espacios que ofrezcan, pues podríamos formarlos o darles alguna inducción por parte de la BUN. Y también esto pues viene a generar lo que es atracción de inversiones en nuestro municipio, porque pues se va a crear un centro comercial, entonces podrían venir diferentes empresas o quizás nuestros propios habitantes podrían también invertir ahí en la colocación de alguna, algún emprendimiento o alguna inversión, quizás de alguna fábrica o Ujú. etcétera, ¿verdad? Para poder crear más ingresos económicos dentro del municipio. No sé si está bien lo que he presentado, pero es lo que yo Mu- entendí. Muchas gracias, Marlene. No, gracias por compartir. Verá, yo primero creo que hiciste un análisis bien completo de muchas dinámicas y tal vez aquí la reflexión sería el poder, cuando vamos a analizar un problema, enfocarnos en un problema, porque si no se vuelve como algo muy complejo. Y si es algo muy complejo, entonces ya al final del día, ¿qué hacer? Porque realmente retos y problemas vamos a encontrar un montón. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí también en vivo para poder hacer este repaso, digamos, conjuntamente. Y tal vez y lo hiciste, digamos, bastante extenso en el sentido de que tomaste muchos problemas que habían en tu municipio, lo cual creo que ahí diste la mía extra. Y la invitación sería a intentar seleccionar un problema, ¿verdad? De todos esos que se mencionaron y seleccionar uno. Entonces, por ejemplo, el tema de las aguas negras es un problema que ya te da para hacer todo un plan, ¿verdad? El tema del emprendimiento o la falta de empleo es un problema que ya te da para hacer un plan. Entonces, sería como más bien a seleccionar cuál es el problema al que me quiero dirigir y cuando seleccione ese problema que quiero dirigir, hacer la metodología que conversamos en la sesión anterior y poder desarrollarlo. Pero está bastante completo. Muchas gracias por compartir. Entonces, vamos a empezar esta segunda sesión habiendo hecho este repaso y viendo los aportes de nuestros compañeros, porque ahora uno siempre aprende justamente de este compartir en las experiencias. Eh, Vamos a empezar con la sesión número 2 y oficialmente, ¿verdad? Que es, como les mencionaba, enfocada a la identificación de potencialidades y desafíos territoriales. En ese sentido, el objetivo de esta reunión, de esta sesión, es que ustedes puedan identificar las oportunidades y retos que existen en el territorio para orientar mejor las decisiones estratégicas de su municipio. La importancia es que puedan reconocer esas fortalezas, esas debilidades, esos recursos, esas limitaciones del territorio para hacer una planificación basada en la realidad y que promueva un desarrollo sostenible de sus municipios. Entonces, vamos a hacer, aquí hay varias cosas que tenemos que lograr, ¿verdad? Oportunidades y retos de una forma ordenada, con una metodología, y luego, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Cuál es el plan que voy a establecer para poder aprovechar esas oportunidades y qué es lo que voy a hacer para minimizar esas debilidades o esas limitaciones que tengo en mi municipio?
En ese sentido, aquí lo que les pido sobre este tema es mucha apertura mental. ¿Por qué? Porque es un terreno que no es matemático. 2 más 2 es 4, pero en este terreno, digamos, de análisis de problemas o de potencialidades o de oportunidades, de situaciones reales, la realidad es mucho más compleja que lo que uno cree. Y para esta persona en el lado izquierdo de la pantalla, verá, él está viendo un 6 y en el lado derecho él está viendo un 9. ¿Y quién tiene la razón? Los dos. Porque él está viendo desde su perspectiva, ¿verdad? Un 9 el de la derecha, y este está viendo un 6. Lo mismo ocurre cuando nos analizamos problemas. Para mí puede ser una debilidad o, perdón, una oportunidad, pero para mí puede ser una amenaza. El hecho de que, por ejemplo, hayan muchos migrantes en Estados Unidos enviando remesas en mi municipio, ¿es una oportunidad o es una amenaza? Puede ser ambas, ¿verdad? Puede ser una oportunidad porque hay un flujo importante de dinero mensualmente que llega a mi municipio, pero puede ser una amenaza porque al final del día se fue mucho capital humano de mi municipio hacia otro país y migró. Entonces, los análisis de las problemáticas y de las realidades a nivel territorial tienen esta característica, que no son en blanco y negro, sino que requieren esta apertura mental de escuchar y entender los argumentos de la otra parte, ¿verdad? Entonces, les pido no enfocarse a, no, eso no es debilidad, eso es una fortaleza, porque depende, ¿verdad? Cada municipio depende de la perspectiva y depende de quién está haciendo el análisis, eso puede ser algo bueno o algo malo, por así decirlo. Entonces, esto requiere mucha apertura mental y requiere, ¿verdad? El no cerrarse a decir, no, esto es una fortaleza, es una habilidad. Depende de cómo se está analizando, quién lo está analizando, en dónde lo está analizando. Y, y como les digo, para algunos hay situaciones que son una debilidad, pero que lo pueden, después de hacer ciertas acciones, convertir en una fortaleza, ¿verdad? Esto es dinámico también, ¿verdad? Estos análisis son dinámicos, como hablábamos en la sesión anterior. Y lo que antes se convertía en una debilidad, hoy puede ser mi principal fortaleza. Por poner un ejemplo, hay industrias en Guatemala que en el pasado fueron muy controversiales sobre sus prácticas y a partir de todos estos cuestionamientos, la existencia de certificados con los cuales si no cumplen hoy no pueden vender sus productos, han fortalecido mucho sus buenas prácticas en temas ambientales y hoy tienen un comportamiento mucho más responsable que lo que tenían hace 10 años. Y eso se vuelve una fortaleza, ¿verdad? Antes era una debilidad, hoy es una fortaleza. Entonces, hay que ser como muy, muy abierto de mente para analizar estos temas porque no hay respuesta 100% correcta. Es la manera como yo argumento y cómo justifico el por qué lo pongo de esa. Habiendo dicho lo anterior, verá, potencialidades y desafíos son diferentes caras de una misma moneda. El tema de las remesas, por ejemplo, verás el ejemplo, creo que muy claro y que casi todos los municipios, sobre todo el altiplano, pues viven, ¿verdad? Entonces hay mucha gente en Estados Unidos que manda plata y entonces eso implica que hay un flujo importante de dinero en mi municipio que es de viviendas que están siendo financiadas por gente que se fue a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad, pero también implica que mi municipio se quedó vacío de mucha gente o que se fueron los hombres. Hay historias de estas, ¿verdad? En cada comunidad es diferente, o se fueron familias completas, o se fueron, ¿verdad? Con niños. Entonces, eso quiere decir que mi municipio se quedó sin gente, por así decirlo. Entonces, potencialidades y desafíos son las diferentes caras de una misma moneda. Entonces, por eso hay que estar abiertos a esta discusión. Habiendo dicho lo anterior, vamos a definir qué es una potencialidad o qué es una potencialidad eh, dentro del territorio, ¿verdad? ¿Qué es una potencialidad territorial? Y una potencialidad territorial no es más que los recursos, las capacidades y las condiciones que permiten impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de un municipio. Entonces, son capacidades que pueden ser naturales, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un municipio que tiene muchas fuentes de agua o que tiene un recurso forestal que está preservado o que puede estar amenazado, pero que ya tiene un recurso forestal importante en el lugar donde estoy. Humanos, por ejemplo, entonces tengo, por ahí mencionaba alguien el ejemplo, ¿verdad? Hay gente que está educada en el municipio, hay gente que tiene
un grado de escolaridad alto, hay gente que tiene una tasa, bueno, es un municipio que tiene una tasa de alfabetización alta, por ejemplo. Esas son características que van a identificar las potencialidades institucionales, por ejemplo, no, mira, en este municipio realmente sí hay presencia de los ministerios del gobierno central. Ya más adelante veremos en la parte de desafíos cuando no lo es así, ¿verdad? Que no hay presencia del gobierno central, pero por ejemplo, la municipalidad tiene una presencia muy fuerte, hay una organización comunitaria muy fuerte, esas son potencialidades. Hay una cultura, ¿verdad? Muy rica en mi área, hay producción o, digamos, un aparato productivo local interesante. Hay, por ejemplo, mucha asociatividad, personas haciendo productos artesanales. Esas son las potencialidades, son características naturales, humanas, institucionales, culturales o productivas que están en un lugar, que las mismas fueron, digamos, creadas o existen orgánicamente. Por ejemplo, lo que hablamos, un recurso hídrico o tierras, por ejemplo, que realmente yo no hice nada, por así decirlo, para poder cambiar eso, sino que yo ya vivo en un lugar que es así, pero que también se pueden desarrollar y cultivar al haber trabajado sobre eso. Entonces, por ejemplo, si por ahí se introdujo un programa de agricultura para mejorar la productividad o sistemas de riego en alguna comunidad y esa tierra hoy es mucho más fértil de lo que era hace 10 años, yo creé, generé, promoví una potencialidad. Y eso es justamente lo que queremos hacer o queremos, ¿verdad? Capacitarlos a ustedes para que puedan ustedes hacer este tipo de proyectos que puedan aprovechar esa potencialidad de un recurso que ya existe hoy, humano, técnico, natural, institucional, cultural o productivo. ¿Cómo puedo dar ese salto, ¿verdad? Para poder desarrollar y cultivar un mejor municipio con mejor desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Como les mencionaba, la disponibilidad de tierra fértil para producción agrícola en mi municipio, eso es una potencialidad. La mano de obra joven y con iniciativa es una potencialidad. La conectividad vial, ahí nos hablaba Luis, ¿verdad? Que tiene, de la conectividad vial que tiene un municipio que él analizaba, La Esperanza, y la cercanía a centros de consumo, por ejemplo, es otro potencial. Hay municipios que solo por estar en el lugar correcto, digamos, tienen potencialidades más fácilmente desarrolladas en nivel de comercio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, están dentro de un punto céntrico o donde confluyen varios municipios o cerca donde pasa una carretera muy importante. Eso es algo que ayuda mucho ¿verdad? Al aprovechar esa potencialidad y a generar proyectos alrededor de esas potencialidades. La presencia de cultura, turismo, patrimonio. Bueno, el agua de Atitlán, por supuesto, por un ejemplo muy claro en Guatemala, ¿verdad? Es un lugar con una potencialidad turística, cultural y patrimonial muy importante. Entonces ya es un recurso que está ahí. Lo que tenemos que hacer y lo que vamos a ver es o sea, cómo hacemos, digamos, con esta metodología, son los pasos que tengo que seguir para poder aprovechar esas potencialidades. De la misma manera, las, eh, los desafíos territoriales, contraria, ¿verdad? Son las limitaciones o los problemas estructurales que obstaculan ese desarrollo. Entonces, si antes yo quería saltar hacia cultivar esos potencialidades, hoy existe una barrera que está aquí en medio, ¿verdad? Que me impide saltar y llegar hacia este lado, que es donde yo quiero, ¿verdad? Aquí puede ser cualquier cosa, lo que el municipio se haya identificado de este lado como el objetivo, aquí hay algo que nos impide salir. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que nos comentaban los compañeros, por ejemplo, se hablaba de una necesidad de empleo en un municipio y está esta construcción de un centro comercial y lo que entendí es que, por ejemplo, ellos no están contratando mano de obra local, por poner un ejemplo. O siguiendo, ¿verdad? Un ejemplo, construyendo sobre el ejemplo que nos daba la compañera. Eso me está impidiendo, ¿verdad? El poder llegar a mi objetivo, que es mejorar el empleo. ¿Cuáles son las características clave de estos desafíos territoriales? Es ser físicos, económicos,
sociales o institucionales. Los desafíos territoriales existen orgánicamente, ¿verdad? Igual que las potencialidades. Si yo estoy en una comunidad que no tiene acceso o está metido en una montaña, por ejemplo, con poca conectividad, estoy en un desafío de conectividad importante. Si estoy en una comunidad que no tiene recursos hídricos cercanos y la población está incrementando, estoy en una situación donde hay un desafío territorial importante porque necesito traer fuentes de agua para el consumo. Y lo importante de esto es que se pueden superar y transformar, ¿verdad? Como mencionábamos, así como las potencialidades se pueden desarrollar y cultivar, lo que yo quiero hacer con los desafíos es superarlos y transformarlos. A veces la gente quiere eliminarlos y la verdad es que es bien y casi imposible eliminar los desafíos territoriales que existen del mundo. Pero lo que sí se puede hacer es superar y transformarlos, minimizar su impacto, ¿verdad? Y eso es hacia lo que tenemos que enfocarnos, digamos, dentro de la gestión, sobre todo ustedes que están en municipalidades y que tienen una gran capacidad de impacto sobre la vida de muchas personas, deben de enfocarse estos desafíos a intentar, tal vez no botar la pared, pero sí hacer esta pared mucho más baja para que alguien pueda saltar. Ejemplos de esto, la infraestructura vial deficiente, que estoy seguro que hay muchas historias sobre esto en los municipios donde todo, bueno, en todo Guatemala, pero en los que estamos presentes hoy, seguramente van a haber muchas historias de infraestructura vial deficiente, falta de acceso a servicios básicos, alta informalidad laboral, debilidad institucional o baja participación ciudadana, degradación ambiental, que son temas que nos afectan a todos, directa o indirectamente. A veces la gente no está consciente, ¿verdad? Pero la degradación ambiental, el hecho de que la gente tire basura en la calle tiene un impacto directo en nuestra salud, ¿verdad? La contaminación de las aguas, de los ríos, la inexistencia de drenajes, por ejemplo. Todo tiene lamentablemente un impacto en la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿verdad? Obviamente como no podemos componer todo de un día para otro y como hablábamos en el ejemplo con la compañera, lo que debemos es seleccionar un tema y desarrollar una planificación para poder abordar ese tema y ojalá poder superarlo o cultivar una potencialidad. Eh, Eso es bien importante, ¿verdad? Porque al final del día nos ayuda, si se recuerdan de la sesión anterior, a priorizar, porque los recursos son limitados, obviamente, y porque al final del día, pues no se tiene todo el presupuesto que uno quisiera, no se tiene todo el recurso humano que uno quisiera, entonces es bien importante sobre estos desafíos poder priorizar. Y sobre esa materia, digamos, vamos a entrar a ver unas herramientas justamente, así como vimos en la sesión anterior, para poder continuar con este proceso de planificación y en este caso de identificación de oportunidades y desafíos territoriales. Como hablamos en la última sesión y repasamos al principio, yo de verdad les sigo sugiriendo que no se alejen del modelo del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer con cada una de ellas? Para empezar, esto que ustedes hicieron, ¿verdad? Tal vez en un papel, pueden hacerlo en 4 cuadrantes. Solo ponen una cruz en su cuaderno o en la computadora o en el Excel y ponen las fortalezas y las debilidades del lado izquierdo. A mí me gusta de esta manera. No está escrito en piedra, cada quien lo hace diferente, pero me gusta de esta manera porque así en el lado izquierdo es todo lo interno, todo lo que depende de mí y de mi organización, ¿verdad? Y todo lo que está del lado derecho son los factores externos, lo que no depende de mí y es parte de mi contexto. Cuando yo identifico las fortalezas de mi organización o de mi municipio, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellas? Capitalizarlas. ¿Qué significa eso? Lo que tengo que hacer es apalancarme de ellas, usarlas como un trampolín para poder capitalizar. Si tengo un municipio con con un gran valor patrimonial o natural, siguiendo el ejemplo, Tikal, ¿verdad? Allá en Petén. Si tengo un sitio arqueológico, si tengo un lago de Atitlán,
eh, un recurso natural con potencial turístico. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es intentar desarrollar el potencial de ese recurso que tengo y poder aprovecharlo al máximo. Entonces, verá, en Atitlán, hace fui a Santa Cruz. Y por ejemplo, ahí han hecho unas asociaciones y cooperativas que desde el muelle reciben al turista, lo llevan a hacer tours, chocolate, del textil, mujeres organizadas a través de un proyecto de asociatividad y cooperativas que hoy están ingresando y están generando empleo y están generando ingresos para sus familias que hace 10 años no existía. ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta que estaban en un lugar y muy importante a nivel turístico y patrimonial y de recurso humano, recurso natural, perdón, en Guatemala, y dijeron, tenemos que aprovecharlo. Si no hacían nada, se hubiera quedado la historia como siempre. Uno llegaba, había un par de cosas y se iba. Pero hoy uno puede quedarse ahí un montón de tiempo, estás comprando, el turista promedio comienza, hay más oferta de artículos, experiencias, ¿verdad? Eh, entonces, esto es lo que queremos hacer. En nuestras fortalezas las queremos capitalizar. ¿Qué queremos hacer con nuestras debilidades? Las queremos minimizar, ¿verdad? Entonces, aquí en debilidades siempre vamos a encontrar un montón, igual que en amenazas, porque lamentablemente pues nuestro país tiene muchas deficiencias en algunos lados, pero obviamente también tiene muchas oportunidades. Entonces, por ejemplo, las debilidades que tenemos como municipio, y por ahí se mencionaron varias, ¿verdad? Hay como poca coordinación con las instituciones. Esa es una debilidad que mi municipio, si no ha desarrollado esa red de relaciones con el gobierno, y por ahí a veces hay muchos programas de gobierno que a veces hasta se desconocen, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, bueno, está el Fondo Nacional FONAGRO, Fondo Nacional de Agricultura, eh, que hace proyectos o financia proyectos, Capital Semilla para asociaciones o cooperativas que presentan un caso de negocio a FONAGRO, y esto es algo que funciona. Yo lo he visto funcionar en algunos municipios donde se han financiado al inicio de cooperativas que luego se han vuelto muy exitosas. Y esto es bien importante. ¿Verdad? El tener esta red, por ejemplo, de instituciones que sepamos los programas que tienen, las cosas que nos pueden ayudar para ir reduciendo y minimizando estas debilidades. Otras cosas que, por ejemplo, nuestros municipios tienen y a veces no estamos viendo, son cadenas productivas exitosas. Entonces, por ejemplo, eh, cadenas productivas, bueno, ustedes que están muchos en Alta Verapaz, creo que todos están en Alta Verapaz. Ahí, por ejemplo, hay una experiencia súper exitosa que es Fedecovera, ¿verdad? Que es la Federación de Cooperativas de las Verapaces, que ellos han ayudado a muchas cooperativas a organizarse y también a darle valor agregado a cultivos tradicionales que antes solo se vendía el cacao o solo se vendían artículos muy particulares en crudo, por así decirlo. Y ellos han ayudado a generar valor agregado haciendo chocolate y ya lo venden en Europa. Este tipo de cadenas productivas también es bien importante identificarlas porque lo que uno quiere hacer es hacerlas crecer. A veces, lamentablemente, eh, hay muchas iniciativas que lo que hacen es como querer inventarse desde cero algo. Y lo más importante, y por eso es importante este tipo de análisis, es porque nos permite identificar lo que ya existe. Porque es un camino mucho más sencillo, ¿verdad? Aprovechar lo que ya está y capitalizarlo, ver los problemas que tengo y minimizarlo, que querer empezar desde cero. Por ejemplo, una industria nueva que no tiene ninguna relación con mi municipio, es fábrica de carros, de vehículos en Alta Verapaz. Va a ser una tarea muy complicada, no es imposible, pero va a ser muy complicada porque el municipio no tiene una tradición sobre esto, porque eso requiere una mano de obra muy específica, de ensamblaje, por ejemplo, que hoy no lo tenemos, pero sí, por ejemplo, hay un potencial muy importante alrededor del café,
del cardamomo, del Pero, cacao. sí, Sí, perdón. Bueno, creo que era, se abrió el micrófono. Ah, perdón, aquí me están corrigiendo que es Quetzaltenango, no Vuelta de la Paz. Perdón por la confusión. Pero bueno, aplica el comentario. Entonces, verás, es bien importante entender esto, ¿verdad? Mis fortalezas son las que tengo hoy y las tengo que capitalizar. Va a ser la forma más inteligente y también la forma más eficiente de poder aprovechar este tipo de análisis y este tipo de proyectos y de programas. Entonces, regresando al ejemplo, ¿verdad? Lo mismo con las debilidades. Entonces, si mi municipio tiene un problema de acceso al agua, porque no tengo el recurso hídrico cercano, entonces yo tengo que trabajar sobre eso. Y aquí hay, verán, 1000 programas alrededor, o pues, tal vez no 1000, pero hay muchas oportunidades para poder trabajar sobre estas debilidades y amenazantes. En el cuadrante derecho, ¿verdad? Están todo lo que es externo a nosotros. Como les digo, aquí hay que tener mucha apertura porque hay gente que te puede decir, no, eso no es una oportunidad, es una debilidad. O no es una amenaza, perdón, es una debilidad. No es una oportunidad, es una fortaleza. Yo creo que no es el objetivo mm, enfocarse tanto en esa discusión que se puede alargar muchísimo sin mucha objeto, sino más bien tener este dinamismo de ideas, ¿verdad? En oportunidades, ¿qué es lo que queremos hacer con ellas? Aprovecharlas. Si yo tengo una oportunidad, por ejemplo, de mucha gente joven en el municipio, con mucha energía y gente que quiere trabajar, aquí lo que tenemos que hacer es buscarles capacitaciones técnicas para poder poner a trabajar esa gran cantidad de energía y mano de obra que está, digamos, disponible y con ganas de poder entalar emprendimientos y generar ingresos, pero que lo que no tienen es capacitación, ¿verdad? La oportunidad está ahí, está externa a mí, no depende de mí, pero yo la estoy viendo. Cuando se hace el análisis a nivel municipal, cuesta un poco diferenciar las cosas porque el objeto analizado es un municipio, es un área muy grande, ¿verdad? Versus si fuera una empresa o una organización concreta, es mucho más fácil. Entonces, ustedes, cuando hagan esto a nivel municipio, creo que se les va a nivel municipalidad, perdón, va a ser más fácil. Y a nivel municipio va a ser un poco más confuso qué es, si es una oportunidad, una fortaleza o una debilidad o una amenaza. Pero es a nivel municipalidad. Entonces, por ejemplo, yo como municipalidad de X veo que en mi municipio hay mucha gente joven. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para aprovechar esta oportunidad? Entonces, debería, por ejemplo, hacer una iniciativa para capacitar a los jóvenes a través del INTECAP o a través de algún programa de gobierno. Pues lo mismo con lo que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, si yo tengo un municipio con profesionales o un centro educativo que funciona bastante bien en mi área y una tasa de analfabetismo muy baja, tengo una mano de obra con potencial de ser mano de obra calificada en algún grado. Entonces, tengo que ir sobre lo mismo. Lo que tengo que hacer es ver la oportunidad y hacer algún programa para poder justamente capitalizarla. Y estas oportunidades, lo que yo quiero convertirlas es en fortalezas. Todo lo que está en este cuadrante derecho, yo lo tengo que, o más bien el objetivo es poder trasladarlo hacia la izquierda. Eh, Vamos a ver si me permite aquí dibujarles. Héctor, y Alejandro Toledo pregunta, ¿en qué plano Sí, queda la innovación? no te escuché, fíjate, se cortó por un segundo. Ya, ¿en qué plano queda la innovación? Pregunta Alejandro Toledo. Tal Sí, vez, bueno, si buen día. puedan, sí, gracias Voy Alejandro. a ampliar la pregunta. Eh, Cuando usted estaba hablando de la vocación, digamos, de los municipios, ¿verdad? Y hablaba de que hay que basarse en las fortalezas que tiene el municipio, pero entonces ahí yo me preguntaba, entonces, ¿dónde queda la innovación, ¿verdad? Cuando, si nos vamos a basar solo en nuestras Ya. fortalezas y vemos alguna oportunidad que pueda potenciar el desarrollo del municipio, entonces sería como que, digamos, si tomáramos estas decisiones, como que no, de no arriesgar, lo interpreté yo, ¿verdad? Por eso pregunté.
No, gracias Alejandro. Buena pregunta. Justamente entra en esto que estábamos, o sea, porque tú tienes que hacer esto. Las oportunidades que tengas, justamente con innovación, con ideas, tienes que convertirlas en fortalezas. Y estas, entre más cosas tengas en tu municipio acá, obviamente va a ser mucho más desarrollado tu municipio. O sea, entonces, ahí donde decía, poniendo el ejemplo que mencionaba de Santa Cruz, ahí en Sololá, ¿verdad? Que había sido pues, de toda la vida uno de los pueblos que incluso uno visitaba, ¿verdad? Alrededor del lago. Pero ellos en 5 años, 6 años, han transformado la vida económica del lugar porque vieron la oportunidad y con innovación, justamente ese es el papel de la innovación, comenzaron a hacer proyectos alrededor de capacitar a las mujeres de la zona, hicieron cooperativas de textiles, de cacao, de miel, de café. Y entonces cuando tú llegas al pueblo, desde de lanchas, incluso hay una cooperativa, bueno, en el agua de hace ratos, pero te reciben desde el muelle, te dan la bienvenida, hablan inglés, hablan alemán, y esto ha sido un cambio, una transformación bien, bien fuerte en poco tiempo, porque justamente alguien se sentó a hacer un plan como este, y dijeron, o sea, ¿qué oportunidades tenemos? ¿No? Estamos en el lago de Atitlán, ¿verdad? Entonces vas haciendo tu lista. Estamos en una zona turística muy importante. Eh, ¿Qué más tenemos? No, mira, aquí la gente, por ejemplo, en el municipio, ya siembra café o siembra cacao. ¿Me entiendes? Comienzas justamente a identificar todo. Entonces luego dijeron eso, ¿cómo llevo esto de este lado para hacer una fortaleza? Y la innovación, Alejandro, es el puente que conecta una fortaleza. O pues un puente también que lo que hace es que las fortalezas que tenemos hoy y que las damos por sentadas, las logra capitalizar. Es que si tú tienes un lago de Atitlán, pero por ejemplo no tienes a gente capacitada en temas de turismo, de hotelería, sería un municipio que no pudiera, digamos, ofrecerle al turista una buena experiencia. Entonces el turista no va a regresar. O va una vez y dice, ah, pues qué bonito, pero no hay hoteles o hay muy mal servicio. Entonces, la innovación es justamente el puente que te une o que te desarrolla las capacidades, que convierte las oportunidades en fortalezas y que capitaliza las fortalezas. Ese es realmente el papel de la innovación. O sea, no es que, yo tengo que nacer en Suiza para poder estar en un lugar. No, ellos hicieron lo mismo. Pasa que empezaron hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez por ahí han sido un poco más metódicos y en el tiempo han ido desarrollando sus problemas también, que no es que no los tengan, los han tenido igual que todos los países. Pero por ahí va un poco la respuesta, la innovación, y es muy buena pregunta, es justamente el puente conductor de las oportunidades hacia las fortalezas y lo que te va a llevar a capitalizar las fortalezas que actualmente tienes. Muchas gracias. Sí, no, yo comparto lo que usted dice, de lo que ha faltado al país es innovación, porque tenemos el capital, pero no tenemos, digamos, a veces las herramientas o la innovación, la visión para poder concretarlas. Gracias. No, con gusto, Alejandro. Y fíjate que Entonces, esto, ¿verdad? comentar algo. Que el municipalidad hiciera estos ejercicios es algo que justamente te va a dar mucho valor, porque ¿Puedo entonces ya comentar sabes por dónde algo? irte. Ya Quisiera sabes. comentar. Sí, adelante, Tomás. Sí, pues precisamente considero que a veces no hay innovación porque no somos capaces de reconocer o de identificar, digamos, con honestidad cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras potencialidades, ¿verdad? A través de las fortalezas y de esa forma, pues actuar estratégicamente, ¿verdad? Volvemos a la frase inicial, ¿verdad? De que si uno no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno y uno nunca llega a ningún lado, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pierde la innovación. Entonces me parece muy interesante la pregunta porque nos aclara, Sí, ¿verdad? De que sí debemos utilizar diferentes herramientas y para mí, pues el análisis FODA es una de las herramientas, aunque tradicionales. Entre paréntesis, debo decir de que lo malo que nos pasa aquí en Guatemala es que todo lo tomamos por moda, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años cuando
se hablaba del tema de la reingeniería, el, eh, la eran así novedosos y todo, y después con el tiempo ya nadie hablaba. Entonces asumíamos que el proceso de reingeniería ya estaba así a su tope en nuestro medio y nada. Entonces, el FODA no es solo un diagnóstico estático, digamos, sino pues es una herramienta bien, que si se interpreta bien puede inspirar cambios creativos y sostenibles. La innovación comienza cuando aceptamos, digamos, nuestras limitaciones ante las circunstancias que nos rodean y pues lo podemos tomar como punto de partida para transformar nuestra realidad. Y de hecho, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Transformar nuestra realidad, pero solo vamos a poder transformar la realidad en la medida de lo posible que reconozcamos nuestras fortalezas, las oportunidades que tengamos, las debilidades y por supuesto reconocer también las amenazas, ¿verdad? Únicamente gracias. No, excelente aporte, gracias Tomás. Aporte, justo. Y el tema central, ¿verdad? Es que ¿cómo vas a mejorar algo si no tenés claro dónde estás parado? Y es que esa es la realidad también de muchos, todo el mundo asume que todos estamos como muy claros, ¿verdad? De los problemas. Y yo por ahí es, bueno, sobre todo para las elecciones siempre se escuchan frases como que Guatemala está sobrediagnosticada. Pero eso no es tan cierto, ¿ah? Porque esto es dinámico y como tú bien decías, eso tiene que irse actualizando y sobre todo esos diagnósticos tienen que ser muy aterrizados a la realidad. O sea, es que no tiene que ver nada una región con otra. En este país somos tan diversos que eso puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo, depende cómo lo estés analizando y depende de quién es el sujeto de análisis. Si es el gobierno o a nivel turístico, por ejemplo, eso pudiera ser algo muy atractivo para alguien de regiones tan diversas de nuestro país, Oriente, Occidente, Nororiente, ¿verdad? Súper diverso en un espacio tan pequeño, pero no podemos, no hay conectividad vial. Te tardas 12 horas para llegar a, a Petén, por ejemplo, por tierra, si hay tráfico, o sea, es que tenemos que ir transformando. Entonces, excelentes participaciones, muchas gracias a Alejandro y a Tomás. Verá, yo justamente comparto y como les he mencionado anteriormente, por ahí siempre está algo que se pone de moda y es la nueva forma de administrar y eso nos va a sacar de problemas. La reingeniería tuvo su época súper fuerte ya hace unos años y realmente luego todo regresa a lo mismo, ¿verdad? Esta es la base de realmente y yo creo que es lo más simple, lo más práctico y como les comentaba en la última sesión, también me parece lo más fácil de poder entender y explicarle a alguien que no tiene esta formación un plan y eso hace que estos planes sean compartidos. Eh, para ir terminando esta diapositiva, ¿verdad? Me voy a ir a la parte de amenazas. ¿Qué queremos hacer con las amenazas? Es neutralizarlas, ¿verdad? Un poco lo mismo. No lo voy a poder eliminar, sino que las voy a... el objetivo es neutralizarlas lo más posible para minimizar su impacto. Entonces, lo que quiero es ir quitando de estas cajas de aquí abajo, sumando aquí arriba y sobre todo en esta de la izquierda, ¿verdad? Ese es como el movimiento gráfico de lo que tengo que ir buscando con mi planificación. Eh, para proseguir con la presentación, solo no sé por qué, no, un segundo. Por alguna razón. Ahí está. Ustedes lo pueden hacer tan sencillo o tan complejo, ¿verdad? Ya poniendo Excel, se ponen códigos, se puede graficar de esta manera. Solo es muy fácilmente con un ejemplo real de un municipio, ¿verdad? Que tenía, que identificó sus fortalezas. En la parte de esos son códigos, que AMB es ambiental, gobernanza, SOC es social, y así, ¿verdad? Era una codificación y uno ya va viendo, ok, tengo estas fortalezas, tengo estas debilidades para un proyecto puntualmente, estas oportunidades y estas amenazas. Entonces, como les digo, y como hablábamos al principio con la compañera que hablaba del ejemplo del centro comercial, porque si no se vuelve esto algo tan complejo que ya no se puede digerir, ¿verdad? Ya no se puede comer, sino que hay que seleccionar un programa y hacer el análisis. ¿Cuáles son las fortalezas
para poder llevar a cabo este proyecto o este plan o este tema que mi municipio tiene que cambiar, ¿verdad? Como el tema de empleabilidad, que he visto que ha salido bastante. Ok, cómo puedo hacer para mejorar el empleo en mi municipio? ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Entonces, lo pueden hacer tan sencillo como esto y ya lo pueden llevar a nivel complejo. Hay modelos mucho más complejos todavía, hasta dinámicos, ¿verdad? Que se mueven ahí con el tiempo. Exactamente como conversábamos en la diapositiva anterior, lo que quiero es mover esto de acá para acá y convertirlo en en una fortaleza para capitalizar. Otras herramientas que existen también sobre eso y yo creo que son complementarias, pero nos ayudan a identificar el propósito de esta sesión, que es identificar las potencialidades y los desafíos, el mapa de actores, ¿verdad? El mapa de actores es una herramienta que complementa, nunca va a sustituir, y eso sí, por favor, en mayúsculas, esto es un complemento al problema que estoy analizando. Porque si yo analicé cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Disculpe una si yo, pregunta. si, adelante Alejandro, ¿Puede regresar al anterior? ¿sí? Me parece muy interesante esta forma de presentar el FODA. Mi pregunta va en función a que, digamos, como está en un cuadrante, ¿responde también a alguna ponderación que se le da o simplemente están desplazados al azar? No, si les da ponderación, ¿verdad? Porque tú puedes tener fortalezas, valga la redundancia, más fuertes que otras, ¿verdad? Siempre dentro del cuadrante. Entonces, eso te permite darle un grado como de calificación intermedia a cada una, de intensidad también, ¿verdad? Tú puedes poner la calificación, eso lo puedes diseñar con tus propios criterios. No hay realmente, no es una camisa de fuerza, no hay una metodología para decir aquí es de uno. Yo, por ejemplo, en este caso lo hicimos de 0 a 12 más para Ujú. graficarlo visualmente, ¿verdad? Y entonces da ponderaciones que tú puedes ir generando para Y digamos, diferenciar eso, ¿verdad? mientras más se acerca al cero, ¿sería lo positivo o mientras más se aleja? Entre más positivo está acá. Ah, ya, Entre, gracias. en el cuadrante Y, ¿verdad? Debe ser lo más alto. Ante X lo más cercano a ser. O sea, este sería lo más positivo. Una fortaleza muy fuerte, valga la redundancia. Y este sería lo peor, ¿verdad? Una debilidad demasiado fuerte, estructural, que casi que me está limitando tanto, ¿verdad? Porque tiene un impacto fuerte. Entonces, pues, tú puedes meterle variables a tu análisis, ¿verdad? Los que ya están más avanzados en esto pueden meterles variables como impacto, impacto sobre el problema que estoy analizando, ¿verdad? Impacto en el tiempo, si es algo que se podría resolver en el corto, mediano, largo plazo. Si es algo de largo plazo, obviamente es algo que me va a costar mucho cambiar. Entonces, se va alejando, ¿verdad? Si es una debilidad, se va poniendo para este lado. Si es una amenaza, se está poniendo para este lado. Entonces, lo puedes ir como delimitando de acuerdo a tu método, realmente. Eh, Ah, pero el enfoque central sigue siendo el mismo. O sea, gracias. verano, adelante. Gracias, Alejandro, a ti, Alejandro. No hay que abrumarse, sino hay que quedarse con esto, realmente. Esto es lo importante. Esto ya son formas un poco más técnicas de poder trasladar estos temas. Entonces, regresando al tema del mapeo de actores, que es un análisis complementario, ¿verdad? Ya que tengo claro mi FODA, debo de entender quiénes son los actores clave del territorio, qué intereses o recursos o capacidades tienen sobre el problema que estoy analizando, cómo se relacionan entre sí. Y también aquí existe ¿verdad? Una matriz bien sencilla, que por ahí tal vez alguien la ha visto, que es la matriz o de actores en general, que lo que hace es medir el interés con tus criterios, Alejandro, es la misma metodología, el interés que tiene esa persona sobre el tema que estoy tratando y la influencia que tiene ese actor sobre el tema que estoy tratando. Entonces hago una valoración y entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar las personas con mucho interés y poca influencia. Que a ellos realmente tengo, pues hay estrategias que puedo ir teniendo con cada uno, ¿verdad? En este caso es mantenerlos informados. Los que quedan aquí tienen mucha influencia y tienen mucho interés. Entonces, son, digamos, los más importantes porque ellos tienen mucha influencia sobre el tema que estoy analizando interés. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar sobre temas
de turismo en mi municipio, quien tiene mucho interés y tiene mucha influencia, por decir algo, las personas que están en la industria ya actualmente de hotelería, asociaciones de hoteles en mi municipio, si es que existieran, o ¿verdad? Comerciantes que tienen restaurantes, van a estar muy interesados en cualquier iniciativa que tenga que ver con el turismo. Lo mismo con las cuadrantes de abajo. Disculpa que está en inglés, pero era realmente es como el modelo mundial, por así decirlo, que en este caso es las personas que tienen influencia y poco interés en el tema. Realmente ahí, si a alguien no le interesa nada sobre el turismo, ¿para qué me voy a sentar con ellos o para qué voy a tener una iniciativa con ellos de forma directa? Porque realmente a ellos no les interesa el tema. Siguiendo con el ejemplo, les digo, aplica para todo, para el tema de empleo, para el tema de capacitaciones a los jóvenes, para proyectos de agua, que eso nos va a interesar a muchos y por eso el tema agua es tan controversial, porque nos interesa a todos bueno, hay mucha gente que tiene mucha influencia, ¿verdad? Desde la municipalidad, siendo un actor importante a nivel local, el gobierno nacional, las empresas que consumen agua, las colonias que tienen sistemas de agua privado, bueno, empresas de agua privada también, etcétera. El tema el cuadrante inferior derecho, ¿verdad? Es gente que tiene mucha influencia, pero poco interés. Y lo que hay que hacer, sencillamente, eh, ¿verdad? Mantenerlos también no solo informados, sino que intentar anticipar y llenar sus demandas, por así decirlo. Pero esto realmente es complementario. Yo no me quiero enfocar tanto en esto que les voy a enseñar, pero les quiero enseñar otras herramientas sencillas, digamos, ¿verdad? Para complementar ahí. La cartografía participativa también es una herramienta bien fácil de utilizar y lo que hace es identificar visualmente las zonas de mi municipio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo zonas alrededor de ciertos ríos que se pueden inundar. Conred hace mucho esto, ¿verdad? Las define como zonas de riesgo, pero lo hace de forma participativa y es así, poniendo un mapa sobre la mesa, teniendo reuniones con los interesados, ¿verdad? Haciendo fotos para analizar el territorio con los actores locales, áreas donde, por ejemplo, hoy se siembra café, yo tengo el mapa y defino en el mapa cuáles son las áreas cafeteras de mi municipio, por decir algo, o de otras en general. Esto lo que, ¿verdad? El producto, por ejemplo, de esto es algo bien sencillo, eso lo puede hacer uno hasta en su casa. Es un ejemplo mm, de un municipio de que no es aquí de Guatemala. Pero, verá, pareciera como dibujos de niño, pero ese es el objetivo, ya después se puede poner más bonito, pero el objetivo es que la gente de forma participativa entienda qué es lo que hay en tu municipio, porque visualmente vas a poder ver las debilidades que tiene, por ejemplo, una zona que sea inundable, si se ha deforestado toda la cuenca, todo esto se podría inundarse, por ejemplo. Aquí en la parte alta puedo tener café o hay café ya presente en el área. Ese es el tipo de análisis que aporta y que tal vez la gente lo tiene como conocimiento verbal y común, digamos, pero que nunca se sistematiza y nunca es parte nos aporte al conocimiento no solo de mi área o el proyecto que quiero impulsar, sino también del que viene después, ¿verdad? Porque luego pues no queda registro de muchas de estas cosas y como hemos hablado, esto es dinámico. Entonces, por ahí en el pasado, bueno, justo ahora estoy en Jutiapa analizando un proyecto y, por ejemplo, aquí era un área donde era ganadera con una gran tradición de asociativas de leche, pero hoy el edificio está abandonado, ya nadie se recordaba ni siquiera que estaba ahí la instalación abandonada con equipo abandonado, ¿verdad? Y si tú tuvieras como la claridad, aquí está el centro de acopio, digamos, de la leche, aquí están las fincas ganaderas, te permite hacer una planificación y también entender los retos que hay de transporte, de puentes, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho y es bien sencillo de hacer y se puede hacer, o más bien se debe hacer de forma participativa para tener ese conocimiento común trasladado a un dibujo tan sencillo como este. El árbol de problemas, por ejemplo, es otra que complementa lo que estamos hablando, porque por ahí los problemas son complejos, ¿verdad? Y uno termina no diferenciando los efectos del problema de las causas. Y entonces, verá, es que hay mucha basura en el municipio y es que la gente tira basura. Entonces, si tú comienzas a hacer este ejercicio de visualizar un problema,
que el problema sería, ¿verdad? La contaminación ambiental. Ok, ¿por qué hay contaminación ambiental? Bueno, no, porque hay gente que tira basura, ¿ok? ¿Y por qué la gente tira basura? Porque no hay suficiente educación ambiental. ¿Ok? ¿Por qué no hay educación ambiental? Porque en el currículum nacional no hay nada de educación ambiental asociada al tema. ¿Ok? Y si les doy educación, ¿se soluciona el problema? No, porque lo que pasa es que no tengo un buen sistema de recolección. Y así me voy, ¿verdad? Efectos, 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 hasta que logro identificar las causas. Cuando yo tengo claro esto, en lugar de, digamos, ser poco eficiente, enfocándome en los efectos, voy a las causas y me tengo que enfocar en las causas del problema, porque si yo soluciono esto de aquí, voy a solucionar sus efectos, ¿verdad? Entonces es una forma como mucho más eficiente y como les digo, es complementario a lo que ya estamos haciendo en el FODA, porque en el FODA hay justamente fortalezas, debilidades, que luego las deberíamos de entender si es una causa o si es un efecto. Este nivel de análisis complementario te va dando mucho más claridad y mucho más detalle, ¿verdad? De qué tipo de problema estamos analizando, en este caso de desafío, y también, digamos, te ayuda como a priorizar mucho más las acciones que tienes que hacer. Eh, por ahí te puedes ir descubriendo, ¿verdad? Que el problema al final del día del tema ambiental no es tanto que no exista un agente municipal limpiando la calle, ¿verdad? Porque la gente va a seguir limpiando si la gente sigue tirando basura. El problema central va a ser, por ejemplo, la causa es la falta de educación ambiental, la falta de botes para disponer la basura, etcétera, etcétera. No, es un poco una metodología que también te ayuda como a entender un poco más a fondo cuál es la raíz del problema. Y por último, esto ha sido bastante común en Guatemala, al menos yo lo he visto en muchos municipios y también en ONGs, ¿verdad? El tema del diagnóstico participativo es bastante difundido, tuvo también su época gloriosa. A mí me gusta mucho porque realmente la gente tiene la respuesta, la gente tiene mucho conocimiento, lo que pasa es que lo tiene, ¿verdad? Para sí o se comenta entre la gente y nadie nunca se da la tarea de tener esas entrevistas y reuniones comunitarias y grupos focales. Entonces, a la pregunta, ¿cómo hago para mejorar el turismo en mi municipio? Yo les puedo asegurar que si ustedes se sientan con las personas que se dedican a hotelería, a turismo ya en mi municipio, y tengo una reunión con ellos en una entrevista estructurada o semi-estructurada, puedo tener un montón de información que me va a ayudar a hacer este análisis y hacer un proyecto mucho más viable de lo que tendría si solo yo lo hago encerrado en mi escritorio, sin mayor contacto con nadie más. Entonces, este análisis, este diagnóstico participativo te permite recoger, ¿verdad? La experiencia colectiva, que es bien grande y que a veces la gente demerita y hace de menos, pero la gente sabe cuáles son sus problemas y la gente sabe, generalmente, tienen alguna idea de por dónde va la solución o te orientan mucho a nivel técnico de dónde van las soluciones, digamos, técnicas a algunos problemas, ¿verdad? De, por ejemplo, inundaciones. O sea, la gente te dice, no, es que antes no se inundaba porque todo empezó cuando se empezó a deforestar la cuenca del río, cuando vino un grupo a talar los árboles que estaban por acá. Entonces, te van dando las claves, ¿verdad? Para resolver problemas bien puntuales. Esta herramienta también, a mí me gusta mucho, la verdad, porque yo sí creo que el conocimiento colectivo te aporta mucho y te da mucho detalle a cosas que uno creía que ya sabía o a cosas que uno en el escritorio, porque ya la universidad yo ya me la sé. Y la verdad es que la gente tiene mucha información. Lo que pasa es que no saben trasladarla en un formato como estos que estamos viendo, ¿verdad? Pero si uno como profesional se sienta a hablar con ellos y a extraer sus experiencias para atender un tema puntual del que estamos hablando, te lo van a decir. ¿Por qué no han funcionado las asociaciones en este municipio? No, es que la vez pasada te van a contar, se hizo algo, pero se robaron el dinero. Ah, ok. Uno va apuntando esas experiencias y dice, no, aquí lo primero que tengo que hacer antes de crear o de salir corriendo a crear una asociación o una cooperativa es capacitar a la gente en la administración y en la gobernanza de las asociaciones y las cooperativas, porque si no, fracasan. Y luego, ¿verdad? Terminan los problemas y bueno, al final todo se destruye. Este tipo de experiencias me parece muy valiosa, se las recomiendo mucho como parte también de, digamos,
del proceso, ¿verdad? Complementario a la planeación estratégica que empezamos a ver en la sesión anterior. Voy a pasar esta rápido, pero ejemplos de potencialidades del territorio, ¿verdad? Vamos a encontrar de todo. Municipios con perfil agrícola, con cadenas de valor que existen ya, que son valiosas, por ejemplo, en diferentes temas, cardamomo, café. Ahí, ¿cuál es el reto? Es cómo consigo acceso a mercados, cómo tecnifico, cómo le doy valor agregado a los productos, porque ya tengo una cadena de valor. Un poco como hablábamos con Alejandro, ¿verdad? El tema en este caso es, yo no voy a llegar a querer inventar una cadena de valor desde cero, a querer que la gente de un día para otro comiencen a sembrar un producto que no conocen, que no es culturalmente conocido para ellos, sino si ya existe algo y es exitoso, ok, ¿cómo le saco el jugo a esto, verdad? ¿Cómo hago que el cacao, cómo lo convierto en chocolate? ¿Cómo hago una marca de chocolate de mi región o una marca de mi municipio, verdad? Para ese, si logro diferenciarlo de alguna manera, si le pongo cardamomo al chocolate, etcétera. Esas son las ideas que comienzan a surgir, esa es la innovación, pero le apuntás a las potencialidades que ya encontraste. ¿Por qué? Porque es más fácil mover la aguja de esa manera. Si yo quiero, como les decía al principio, llegar a poner una fábrica de carros en un lugar donde nunca ha habido ese tipo de industria, donde no hay personal con esa formación, mover la aguja va a ser muy difícil y van a pasar mucho tiempo. Entonces, ¿verdad? La invitación es a entender estas dinámicas de esta manera. Si tengo un municipio con alta migración, tengo muchas remesas, es un potencial. Puede haber gente emprendedora, pero por ejemplo el desafío es qué pasa si mañana las remesas ya no llegan o si les ponen impuestos, como se está conversando últimamente. O sea, tengo ese desafío, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder, eh, así que aprovechar ese potencial y minimizar el desafío? Municipios con vocación comercial, con perfil turístico, que hemos hablado varios ejemplos. Así hay municipios en Guatemala que tienen una tradición, digamos, de atracción de inversión privada en temas de industria, que también trae sus desafíos, ¿verdad? El tema de contaminación ambiental. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como municipio para controlar que las industrias que vengan no vengan a contaminarme el ambiente, por ejemplo? Y bueno, y municipios con altos niveles de juventud. Así ustedes pueden ir perfilando como algunos municipios, ¿verdad? Con ciertas características que van a tener más o menos las mismas potencialidades y desafíos en general, ¿verdad? En cada uno de sus territorios. Y voy a pasar muy brevemente este ejemplo práctico, porque creo que ya estamos contra el tiempo, pero es el caso de un municipio ficticio que es San Jacinto del Valle. Les podrá sonar parecido a algunas de las áreas de nuestro país, ¿verdad? Un municipio de 18,000 habitantes, ubicado en el altiplano, que cuenta con climas templados, tierras fértiles, paisajes atractivos y con una vocación agrícola y turística. Pero el municipio enfrenta, ¿verdad?, muchas dificultades estructurales que limitan su desarrollo. La economía local se basa principalmente en la agricultura, subsistencia, maíz y frijol. Existe una cooperativa de mujeres. Si se dan cuenta, aquí ya vamos perfilando el municipio. Posee un sitio arqueológico poco promovido y sin infraestructura turística. La carretera principal que conecta con la cabecera departamental está deteriorada. La alcaldías técnicas y presupuestarias, la migración de jóvenes hacia Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, dejando una población envejecida y una fuga de talento. ¿Verdad? Les sonará similar a algunos municipios de Guatemala, porque lamentablemente es lo que se repite. Y lo que pasa es que justamente lo que yo quiero invitarlos es a que cuando lean estas cosas o cuando analicen su municipio, automáticamente empiecen a pensar en este formato. Porque todo esto que está acá es una fortaleza, una oportunidad, una debilidad, una amenaza, ¿verdad? Entonces, cuando leamos, pues ya estamos pensando, la economía se basa principalmente en la agricultura de subsistencia. Ah, eso es una debilidad, porque, ¿verdad? No hay valores agregados, el nivel de empleo seguramente es bajo y para subsistir, no para, digamos, tener ganancias altas y tener ingresos más altos. Perfecto. El municipio posee un sitio arqueológico poco promovido y sin infraestructura. O sea, es una oportunidad porque hay un sitio, una fortaleza, perdón, porque hay un sitio arqueológico, pero también me falta promoverlo y no hay infraestructura. Ok, ahí hay que hacer algo. Entonces, debo empezar a pensar en esto y a ir colocando de esta manera, ¿verdad? Todos los temas. Es una
Tierra fértil y vocación agrícola es una fortaleza. Hay una cooperativa que existe ya de mujeres con capacidad productiva. Hay pasajes atractivos y hay un sitio arqueológico con potencial turístico. Perfecto. Entonces, verá, ese es el método que tienen que ir pensando. Dicen un problema. ¿Qué debilidad tengo? Acceso limitado a los mercados, ¿verdad? Porque no tengo buenos caminos, infraestructura turística limitada, la carretera principal deteriorada y tengo temas presupuestarios y técnicos en alcaldía. Oportunidades, ¿verdad? El, el, el turismo, porque la gente le gusta y sobre todo después del COVID le gusta estar saliendo a los pueblos, conocer experiencias nuevas. Bueno, en todo el mundo está sucediendo esto, ¿verdad? El turismo está creciendo mucho. La gente busca experiencias. Pero si llegan a mi pueblo y no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay una finca para hacer un tour, no hay canopy, ¿verdad? ¿Qué van a ir a encontrar? Entonces, ese es el tipo de análisis que hay que ir haciendo. Acceso a programas de cooperación y desarrollo, tendencias crecientes hacia el consumo de productos artesanales y ecológicos, ¿verdad? Esas son las oportunidades que en mi contexto me está poniendo. La gente que busca consumo de productos artesanales y ecológicos, pero si yo no lo aprovecho y no lo convierto en una fortaleza, no lo voy a capitalizar nunca. Hay migración, aislamiento creciente, pérdida de capital humano, perdón, vulnerabilidad económica por dependencia en cultivos de bajo valor. Entonces, cada vez que alguien o cada vez que ustedes quieran, digamos, de esto, ¿verdad? De una descripción, una narrativa de un problema o un tema que están analizando, piensen en esto. O sea, que esto va aquí en el cuadrante de fortalezas, esto va aquí en el de oportunidades, esto en el de debilidades y en el de amenazas. Y por supuesto, siguiendo nuestra metodología, ¿verdad? Vamos a tener un diagnóstico situacional mucho más completo, al cual debemos de definirle la visión o la misión. Si son cosas muy puntuales, es más un tema de cuál es la misión, cuáles son los objetivos SMART, que ya hablamos, y ahí empezamos a hablar de estrategias, no antes, porque si no nos adelantamos, ¿verdad? Implementación y monitoreo y evaluación, para que nos quede una matriz parecida a la que estamos viendo ahora y que fue la que hablamos en la última vez, ¿verdad? Para el tema de turismo, ok, vamos a ver cuál es la realidad. Sitio arqueológico poco promotura, perfecto. ¿Cuál es la visión o la misión de esto? Que seamos un destino turístico y cultural reconocido. ¿Y cuál es mi objetivo SMART? Yo quiero aumentar en 30% el número de visitantes en 3 años. ¿Cuál es la estrategia? Hacer una local y una campaña de promoción. Esto está muy general, ¿verdad? Y obviamente hay que hacer un montón de acciones más, pero para efectos prácticos y de visualización, solo puse una, que es correlatar con el INWAT y señalización. Pero aquí esta matriz les puede quedar tan compleja como sea su nivel de análisis o tan sencilla que para este caso pedagógico, digamos, ¿verdad? Pueda comunicar de una forma mucho más fácil. Eh, y la parte de monitoreo y evaluación, pues número de visitantes registrados. Así con cada tema se pueden ir y como les digo, aquí pudiéramos poner una matriz súper extensa que no me cabe en la diapositiva, pero yo tengo ejemplos de matrices de planes, ¿verdad? Que son enormes, la verdad. Y sobre todo que son prácticos, porque también por ahí, y un poco lo que decía Tomás, creo que fue el que lo mencionó con el tema de la reingeniería y todo eso, hay matrices y los project managers que también se han puesto de mucha moda en los últimos años, hacen matrices súper extensas que se vuelven, a mi parecer, y sobre todo en nuestra realidad, digamos, cultural, poco prácticos para mucha gente, porque más bien alejan a la gente te abruma, ¿verdad? Ver una matriz llena con toda una pared de acciones que se van perdiendo como el hilo. Eh, Así que yo siempre les recomiendo ir a lo básico, a lo simple y a lo práctico, pero lo que realmente les va a garantizar que permanecen en esa ruta y también les va a garantizar de mejor manera el control de esas acciones, ¿verdad? Entonces aquí podemos agregar muchos más. Estoy seguro que ustedes, justamente con esa innovación, tienen muchas más ideas de acciones que hay que hacer para fomentar el turismo en este municipio ficticio de San Jacinto del Valle y obviamente en sus municipios. De nuevo, ¿verdad? Y ya cerrando la sesión,
No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Con estas herramientas ustedes van a tener una claridad de cuál es la situación real de su municipio o del problema que están enfrentando, del problema puntual, ¿verdad? Que están enfrentando. Si es un problema de comunicación, por ejemplo, del municipio, hay que hacer ese análisis. Porque, por ejemplo, a veces la gente se va rápido. No, hay que yo, eso en los municipios les gusta mucho el tema de la página web, ¿verdad? De hacer una nueva página web. Pero hay que entender de verdad qué es todo lo que está detrás y entender si eso es lo que resuelve de verdad es la necesidad que estoy pensando. Entonces, les invito a esto, ¿verdad? A aplicar estas metodologías que son bien sencillas. Intenté hacerlo de la manera más práctica posible porque creo que es lo que necesitamos, ¿verdad? Ya no podemos esperar o tener diagnósticos tan profundos porque nos tardaríamos más en hacer diagnósticos tan profundos para temas que son bastante razonables, bastante de sentido común, pero que nos ha faltado esta planificación estratégica y esta metodología para poder implementarlos. Así que hasta aquí me quedo en la sesión número 2. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Héctor. Gracias a todos y todas por su participación y nos vemos el martes. No sé si alguno tiene un comentario, duda, algo pequeño para no cortarles y quitarles tanto tiempo. Sí, solamente consultar si no tenemos algún ejercicio que realizar. Ahorita no, ¿verdad, Héctor? Para la otra sesión del martes, no tenemos ninguna tarea y ejercicio asignado. No, solo va a haber examen. No mentiras. No, quisiera, verá, yo les voy a mandar esta presentación ahorita a María Olga. Seguramente ella se las va a compartir. Y lo que quisiera es que pudieran repasarlo todo, porque sí es como se comprimió, verá, es mucho para una hora. Y yo sé que ustedes están bien ocupados, pero quisiera que repasaran la presentación y vamos a empezar con un ejercicio práctico la próxima sesión. Entonces, para aplicar de una vez estos temas, ¿verdad? Entonces, yo se la comparto ahora a María Olga para que la tengan ya en su posición. Súper, gracias, Héctor. En eso va a haber un repositorio, es un enlace que se está preparando para que el lunes ustedes ya puedan tener la información y ya puedan observar las presentaciones de Héctor. Se está preparando con el equipo de Red Ciudadana y nosotros les pasaríamos el enlace para que lo puedan ver, para que lo tengan. Así que muchas gracias a todos por su participación y Héctor, de nuevo, gracias y esperamos que tengan un excelente día. Muchas Bye Gracias bye. gracias. igualmente. Feliz día. Muchas gracias. Adiós. Gracias.